Hola muchachos, en este video les voy a hablar sobre el principio de Bernoulli, también sobre el principio de Torricelli. Pero antes de llegar a ello, les recuerdo que en la última semana de clases presenciales que tuvimos en el colegio, comenzamos a estudiar la mecánica de los fluidos que se movían, es decir, comenzamos a estudiar una parte de la física que se llama la hidrodinámica, con conceptos como el de caudal. El caudal lo entendemos como la cantidad de fluido que está representado por el volumen, la cantidad de fluido que circula por un conducto, un tubo, un río en la unidad de tiempo. Y lo llamamos con esta fórmula. Caudal es igual a V de volumen sobre T. Esta V es mayúscula. Como el volumen es igual a por H, la ecuación se convierte en Q igual a H, A por H sobre T. A por H hace referencia a una velocidad, entonces la fórmula del caudal queda expresada como A por B. Tenemos entonces dos fórmulas para hallar el caudal. Q igual a V sobre T, es decir, igual a volumen sobre tiempo, y Q de caudal es igual a por B. Esta V minúscula es de velocidad y esta V mayúscula es de volumen. Tomando en cuenta el caudal, empezamos a analizar lo que ocurre en un tubo de Venturi, que es un tubo en el cual tenemos una región amplia en un sector y una región angosta en otro sector. Esta es un área pequeña, esta es un área grande. Entonces, la cantidad de líquido que entra es la misma cantidad de líquido que sale, porque lo que entra tiene que salir por algún lado. Esa cantidad de líquido es la misma en el mismo tiempo. Esa cantidad de líquido que fluye en el tiempo es el caudal. Entonces, el caudal en la sección 1, que es Q1, es igual al caudal en la sección 2, que es Q2. Como el caudal es igual al área por la velocidad, entonces reemplazo el Q1 por área 1 por velocidad 1 y el Q2 lo reemplazo con área 2 con velocidad 2. Esto que está aquí es lo que se entiende como la fórmula de continuidad. ¿Qué nos dice la fórmula o la ecuación de la continuidad? Que el producto entre el área por la velocidad se conserva. Pero aquí, como el área cambia, entonces el área grande se compensa con una velocidad pequeña para que se respete la igualdad. Y aquí un área pequeña se compensaría con una velocidad grande. Entonces, en esta región vamos a tener una velocidad pequeña y en esta región vamos a tener una velocidad grande. Área grande, velocidad pequeña, área pequeña, velocidad grande. Ahora sí, tomando como referencia los conceptos que ya hemos visto, vamos a hablar sobre el principio de Bernoulli. ¿Qué nos dice el principio de Bernoulli? Nos dice que la energía en un fluido en movimiento se conserva. La energía es una constante. Decir que se conserva es decir que es una constante. Así como para hablar de la energía mecánica tomábamos dos puntos de referencia, que vamos a tomar dos puntos de referencia en una tubería. Este es un punto 1 y este es un punto 2. Entonces, como la energía es una constante, tenemos que mirar cuál es la energía que actúa en el fluido. La energía cinética, que es la que depende de la velocidad, la energía potencial, que depende de la altura, y así como para los resortes teníamos una fuerza que se llama energía potencial elástica, aquí en los fluidos vamos a tener una fuerza que se llama, una energía, más bien, una energía, no fuerza sino energía, una energía relacionada con la presión. Entonces, la suma de estas energías se va a conservar al pasar el tiempo. La energía cinética más la energía potencial más la energía relacionada con la presión van a ser constantes. La energía cinética es m por v a la 2 sobre 2, la energía potencial es m por g por h y la energía relacionada con la presión es p por v. Por lo tanto, la ecuación queda de esta forma. M por v a la 2 sobre 2 más m por g por h más p por v. Esta suma siempre va a ser constante. Listo. Ahora, yo les hablaba de que para analizar el teorema de Bernoulli vamos a tener dos secciones. Ustedes como nos podemos dar cuenta, estas dos secciones son diferentes. Este está a baja altura, este está a una altura mayor, este volumen que está aquí es el mismo volumen que está acá. ¿Cuál es la diferencia? La forma, pero el volumen que está aquí es el mismo volumen de agua que está acá. Vamos a analizar el mismo volumen de agua que cambia. Ese volumen de agua es el que va a conservar su energía. ¿Listo? Porque la masa también es una constante. Teniendo en cuenta eso, voy a aplicar esta formulita que deduje en la diapositiva anterior a la sección 1 y se la voy a aplicar también a la sección 2. Entonces, aquí en la sección 1, ¿qué es lo que cambia? El volumen no cambia, es el mismo, entonces solamente dejo B. Pero sí va a tener una presión, va a tener una altura y aquí va a tener una velocidad. Entonces, por eso pongo velocidad de la sección 1, altura de la sección 1 y presión de la sección 1. En la sección 2 hago lo mismo. Voy a tener una velocidad 2, una altura 2 y una presión 2.
Como la energía se conserva, es decir, es una constante, esto que está aquí va a ser igual a esto que está acá porque es lo mismo. Esta que está aquí es una fórmula que nos ayuda a describir la conservación de la energía en los fluidos en movimiento. Ahora, como es una ecuación funciona como si fuera una balanza. Lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Entonces yo aquí a la izquierda puedo ir entre velocidad, perdón, entre volumen, y aquí a la derecha también, sin perder la igualdad, o sea, sigue habiendo una balanza. Entonces cada uno de los términos que está arriba le aplico propiedad distributiva y cada uno de los términos que está arriba los divido entre el volumen. Al dividir cada término sobre el volumen nos damos cuenta que aquí se repite el volumen, entonces se cancela y aquí también se cancela. Como la densidad es igual a la masa sobre volumen, aquí, aquí, aquí y aquí, en lugar de colocar masa sobre volumen, voy a colocar densidad. Y esta que está aquí es la que se conoce como la ecuación del principio de Bernoulli. ¿Listo? Ahora, esta sería la ecuación del principio de Bernoulli. Pero ¿por qué dicen que por este principio es que vuela un avión? Entonces vamos a analizar. Esta gráfica que está aquí es la gráfica más o menos es parecida a la que ustedes vieron en el video de Proyecto G. Ahí nos plantean que hagan 4 fuerzas, una que se llama arrastre, una que se llama peso, una que se llama empuje y una que se llama sustentación. Yo prefiero llamarle a la de arrastre la fricción, ¿listo? Esa fuerza sería la fricción. Entonces tenemos 4 fuerzas. La primera fuerza que vamos a analizar es el empuje. El empuje es el que hace que el objeto se vaya adelante. ¿Quién genera el empuje? El empuje lo generan las turbinas. Las turbinas están dejando salir aire hacia atrás. Ese aire golpea las partículas de aire que hay en la atmósfera y ese aire ejerce una fuerza de reacción que impulsa al avión hacia adelante. Entonces, cuando yo echo aire hacia atrás, el aire que está atrás golpea la turbina y hace que el avión se mueva hacia adelante. Entonces, esa sería la primera fuerza que actúa sobre el avión y se llama la fuerza de empuje. Es la fuerza que hacen los motores. Ahora, cuando el avión se empieza a mover, se genera otra fuerza que se llama la fricción. Como en la parte de delante del avión hay aire, entonces al intentar moverse, el aire lo va a retrasar y va a ejercer una fuerza que se llama fricción que va hacia atrás. Como todos los objetos que tienen masa y al estar sobre la superficie de la Tierra, ejercen una fuerza que se llama el peso, entonces vamos a tener otra fuerza que se llama el peso y hace que el avión se vaya hacia abajo. Si tomamos en cuenta solamente estas 3 fuerzas, empuje se equilibraría con la presión y me daría como fuerza resultante el peso y el avión se iría hacia abajo. Pero resulta que el avión no se va hacia abajo, el avión vuela. Entonces aquí para explicar por qué el avión vuela, entonces vamos a hablar de lo siguiente. Cuando el avión empieza a moverse de derecha a izquierda, se mueve hacia adelante, corta el aire. Entonces, una masa de aire se va a ir por arriba y una masa de aire se va a ir por abajo. Aquí arriba tengo el avión y aquí tengo ilustrada el ala. Entonces, el aire va a circular por la parte de arriba y el aire va a circular por la parte de abajo. No solamente en el ala, en todo el avión. Si nos damos cuenta, el recorrido que realiza el avión, el recorrido que realiza el aire en la parte de arriba es mayor que el recorrido que realiza el aire en la parte de abajo. Entonces, aquí tenemos una línea largota, aquí tenemos una línea pequeña en el avión, aquí tenemos una línea larga en el ala y una línea pequeñita debajo del ala. ¿Qué ocurre? La velocidad que está en la parte de arriba, como aquí el aire se tiene que desplazar más, vamos a tener un desplazamiento grande. Como es directamente proporcional a la velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo, velocidad y desplazamiento son directamente proporcionales. A mayor desplazamiento, mayor velocidad. Entonces aquí va a tener una alta velocidad. Y de la misma manera, si el desplazamiento es pequeño, la velocidad va a ser pequeña, vamos a tener una baja velocidad. Aclaro lo siguiente, un avión se mueve supremamente rápido. Decir baja velocidad y alta velocidad es comparando una con la otra. Esta es más alta comparada con esta y esta es más baja comparada con esta. Entonces, en la parte de arriba voy a tener una alta velocidad y en la parte de abajo voy a tener una baja velocidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Experimentalmente, se ha encontrado que en una zona de alta velocidad hay baja presión y en una zona de baja velocidad hay alta presión. Entonces aquí nos lo ilustran con la columna de fluido que hay acá. Entre más alto
llegue el fluido significa que la presión va a ser más grande, más alta, y entre más abajo esté va a ser más baja la presión. Entonces, aquí no tengo que justificar que aquí es baja y que es alta la velocidad, porque aquí hay un área pequeña. Si hay un área pequeña hay una alta velocidad, y si hay un área grande aquí tengo una baja velocidad. Entonces, notemos que experimentalmente una alta velocidad genera una baja presión y una baja velocidad genera una alta presión. Eso es lo que nos dice la parte experimental. Por lo que en el avión surgiría una zona de alta presión en la parte de abajo por tener baja velocidad y una zona de baja presión en la parte de arriba porque arriba hay alta velocidad. Entonces, cuando un objeto está sometido a dos presiones, el objeto se va a mover en dirección hacia la que ofrezca mejor presión. Entonces, al estar sometido a estas dos presiones, el avión se va a ir hacia arriba, dando origen a una nueva fuerza que se llama la fuerza de sustentación. Esa fuerza de sustentación viene a equilibrar a las otras tres que ya habíamos hablado, al empuje, a la fricción y al peso. Entonces, esta es la que permite que un avión se mantenga en el aire. Obviamente, el avión no se queda quieto, se seguiría moviendo de acuerdo a la ley de la inercia. Un objeto para moverse a velocidad constante no necesita la acción de ninguna fuerza. Entonces, aquí las fuerzas al estar equilibradas permiten que el avión se continúe moviendo por inercia. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el principio de Bernoulli, específicamente con la fórmula esta del toda largota? Porque yo les hablé de la presión, de la velocidad, pero todavía no hemos hablado del principio de Bernoulli en relación al vuelo del avión. Entonces, aquí tengo la fórmula en la parte de arriba. Voy a hacer la explicación mediante esta gráfica que está en la parte de abajo. Aquí se nos repite lo experimental. Un aumento en la velocidad, aquí aumentó la velocidad hacia la derecha y disminuyó la presión. Entonces, si nos damos cuenta, al tubo estar horizontal, la sección 1 y la sección 2, la sección 3, toda tiene la misma altura. Entonces, esta H1 y esta H2 son la misma, haciendo que D por G por H y D por G por H estén a ambos lados de la igualdad, se pueden cancelar, porque ambos están sumando. Entonces, los cancelo. Al cancelarlo me da esta formulita que tengo acá. D por B1, aquí se me olvidó un 2, imagínense que aquí hay un 2. Sí, miren, aquí se me olvidó el 2, aquí debería haber un 2. Entonces, D por B sub 1 a la 2 más presión 1 es igual a D por B sub 2 a la 2 más la presión 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una velocidad pequeña, aquí lo que hay de diferente en la parte izquierda y en la parte derecha entre una sección y otra es la velocidad y la presión. Si hay una velocidad pequeña, la presión la tiene que compensar con una presión grande. Si hay una velocidad grande, la presión la compensa con una presión pequeña. ¿Para qué? Para poder mantener esta igualdad. Lo de la izquierda tiene que ser igual a lo de la derecha. Entonces, si tengo una velocidad pequeña, debe haber una presión grande. Si hay una velocidad grande, debe haber una presión pequeña para que lo que esté a la izquierda se compense con lo que hay a la derecha. De ahí que se pueda explicar lo de la zona de alta y baja presión y por qué un avión vuela. Ahora vamos a empezar a hablar de otro principio que se llama el principio de Torricelli. El principio de Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli, pero para un caso particular en el que se tiene un tanque con un orificio por el que sale fluido contenido en él. Este es el orificio y aquí sale fluido. El principio de Torricelli consiste en encontrar la velocidad a la que sale el fluido, es decir, la velocidad del fluido en la sección 2. Como es una aplicación del teorema de Bernoulli, debe haber una sección 1 y una sección 2. La sección 1 es la superficie del agua en el tanque que va descendiendo y la sección 2 es el agua que sale por el orificio. Aquí tenemos la gráfica y tenemos el principio de Bernoulli. Entonces, resulta que acá, tanto en la sección 1 como en la sección 2, actúa una presión que se llama la presión atmosférica. Entonces, P1 y P2 tienen la presión atmosférica. Como hay lo mismo a la izquierda y a la derecha, entonces se cancela y la fórmula me queda más sencillita, me queda de esta forma para poderla trabajar. Ahora, como lo que se trata el principio de Torricelli es encontrar la velocidad en la sección 2, yo tengo que despejar a B sub 2. D por G por H2, que es densidad por gravedad por la altura 2, está sumando, lo paso a restar. Como aquí a la izquierda tengo un factor común que es la letra D, lo factorizo. La D pasa por fuera
Ya aquí en este factor, en este término no encuentro la D, aquí tampoco, pero lo tengo entre paréntesis y multiplicado fuera por la D. Como la D de densidad está multiplicando a la izquierda y a la derecha de la igualdad, la cancelo y tengo la siguiente ecuación. B1 a la 2 sobre 2 más G por H sub 1 menos G por H sub 2 igual a velocidad sub 2 a la 2. Este 2 que estaba dividiendo lo pasé al otro lado a multiplicar. Nuevamente aplico la factorización en esta parte. Aquí se repite la G, entonces la G la factorizo, entonces me quedaría G por H1 menos H2 igual a B sub 2 a la 2. Continúo en la siguiente diapositiva con la ecuación. Entonces, esta es la ecuación que me resulta. Factoricé la H1 y la H2. Entonces, ¿quién es H1 menos H2? Entonces aquí tengo H1 y si H1 le quito H2, le quito esta partecita que está abajo que me queda. Me queda esta H. ¿Qué es esta H? La profundidad a la que se encuentra el orificio o la llave. Entonces aquí voy a simplemente simbolizar que H1 menos H2 es una H. Y la fórmula me queda de esta forma. B1 a la 2 sobre 2 más G por H es igual a B sub 2 a la 2. Este paréntesis de la izquierda está multiplicado por 2. El 2 que está aquí, le aplico propiedad distributiva. 2 multiplicado por B sub 1 a la 2 sobre 2 me da 2 por B sub 1 a la 2 sobre 2 más 2 por G por H. Entonces 2 por G por H. El 2 finalmente que está haciendo potenciación, aquí falta una cosa. El 2 con el 2, como están arriba y abajo, se cancelan. Y este 2 que está haciendo potenciación pasa a ser radicación. Esta ecuación es la que nos define la velocidad de salida de un fluido en el teorema de Torricelli. Pero resulta que no solamente hay una fórmula para el teorema de Torricelli, hay dos. Si este tanque es muy grande, tan grande que el hueco es muy chiquito, y al ser tan pequeñito no vacía casi nada del agua que está contenida ahí, ni el fluido, entonces esta lineecita, esta superficie que está acá, se va a mover muy despacio. Al moverse tan despacio, es prácticamente como si estuviera quieta, es como si esta velocidad fuera cero. Al ser cero, B1 se cancela y la fórmula para hallar la velocidad de salida de un fluido en un tanque, según el teorema de Torricelli, es esta. Resumiendo, entonces, el caudal es igual a el volumen sobre el tiempo y es igual al área por la velocidad. La ecuación de continuidad es igual a área 1 por B1 igual a área 2 por B2. Si el área es grande, la velocidad es pequeña. Si el área es pequeña, la velocidad es grande. En la ecuación de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli que tenemos aquí, D por B1 a la 2 sobre 2 más D por G por H1 más P1, D por B sub 2 a la 2 sobre 2 más D por G por H2 más P sub 2. Que lo que nos dice es que una presión pequeña está relacionada con una velocidad grande y una velocidad grande está relacionada con una presión pequeña. Finalmente, la ecuación de Torricelli o las ecuaciones de Torricelli lo que nos dicen es la velocidad por la que sale el agua de un orificio en un tanque y la podemos hallar por dos fórmulas. Esta fórmula en particular se utiliza cuando el orificio es muy pequeño comparado con el tamaño del tanque, tan pequeño que vacía el agua muy despacio y al vaciarla tan despacio es como si no alcanzara a moverse la superficie del agua en el tanque. ¿Listo? De acuerdo a estas fórmulas es que les voy a dejar el taller. Después, ya ahorita voy a grabar otro video, que es el video con los ejercicios de ejemplo, para que los puedan desarrollar ustedes en sus casas. Entonces, les recomiendo mirar los otros videos. Hasta luego.